de la información con un periodismo comprometido con la ética, la transparencia y la sociedad. Informativo Noti Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. Mañana con 52 minutos. Hace un momento dialogábamos con representantes del sector productivo y una de las preocupaciones es justamente el impacto que tuvo la pandemia en el sector laboral. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo encontró que los salarios mensuales cayeron o crecieron más lentamente en los primeros 6 meses del 2020 como resultado de la pandemia en 2/3 de los países para los que se disponía de datos oficiales, y que es probable que la crisis ejerza una enorme presión sobre los recortes salariales en un futuro próximo. Los salarios de las mujeres y los trabajadores con salarios más bajos se han visto afectados de manera desproporcionada por la crisis. Se observó también en el informe de la Organización Internacional de Trabajo en los países donde se han tomado medidas enérgicas para preservar el empleo, empero los efectos de la crisis se han sentido principalmente a través de recortes salariales en lugar de pérdidas masivas de empleo. También se indica en otro reporte que la crisis no afectó a todos los trabajadores de la misma manera. Las mujeres sufrieron más daños que los hombres. Estimaciones basadas en una muestra de 28 países europeos, por ejemplo, indican que sin subsidios en el segundo trimestre del 2020, la pérdida salarial de las mujeres ha sido de alrededor del 8.1% frente al 5.4% de los hombres. ¿Cuáles han sido las políticas públicas en esta materia? ¿Qué pasa con el sector laboral ecuatoriano? ¿Cuáles son las proyecciones? Lo vamos a analizar con nuestros invitados. Jaime Arciniegas es representante del Parlamento Laboral. Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empleador al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Y Gabriel Recalde, director del Centro de Estudios de Política Laboral. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Jaime, inicio con usted. Vamos con un breve vistazo al impacto que ha tenido el sector laboral ecuatoriano a propósito de esta crisis multidimensional que enfrenta el Ecuador. Bienvenido, buen día. Buenos días, estimada Carmen. Buenos días a sus oyentes y a sus invitados. Bueno, cuando usted hacía referencia a la información que emite la Organización Internacional del Trabajo, en el caso del Ecuador hacían más o menos referencia que el tema del desempleo en el país alcanzaría alrededor de 800,000 trabajadores ecuatorianos que se quedarían en el desempleo producto de la crisis que venía desde el año 2015. Y más aún con esto que no se esperaba, la crisis generada por el COVID-19. Cuando mirábamos las estadísticas, y esto refiriéndome a estadísticas de carácter oficial, porque como ustedes saben, no hay ningún organismo que contraste estas cifras que emite estas instituciones de carácter oficial, ya dijeron que había alrededor de 1 millón, o quizá un poco más de 1 millón de ecuatorianos que habían sido afectados y que pasaron al desempleo. Ciertamente en su momento decíamos de repente sí, el estudio de la OIT con toda la seriedad del caso, pero en mucho refiere este organismo sobre las cifras oficiales que emiten los gobiernos en los países. Sin embargo, decíamos que la OIT se quedaba corto porque hablaba de 800,000 y superamos el millón de ecuatorianos que se quedaron en el desempleo. Bueno, usted hacía una pregunta interesante sobre el tema de las políticas públicas al respecto. Entonces uno se termina preguntando, ¿cuáles políticas públicas? Porque de lo que podemos nosotros mirar del programa de gobierno del presidente Lenín Moreno, recuérdese que él habló de una generación de empleos de 250,000 al año y que
coincidía con el millón de empleos que hablaba su opositor candidato en ese tiempo, Guillermo Lasso. Y cuando miramos entonces el desempeño de cómo ha venido dándose el mercado laboral, antes inclusive de la pandemia, pues evidentemente ni de lejos se aproximaba a la propuesta que había hecho el presidente Lenín Moreno. Entonces, nosotros estamos totalmente decepcionados porque cada uno de los sectores tiene su especialidad y especificidad en el tratamiento, pero no se puede dar simplemente propuestas que van desde la demagogia para captar votos y que a la postre tenemos estos resultados que, como digo, se ahondó mucho más todavía con el tema de la pandemia. Bien, Rodrigo, desde el sector de los empleadores, ¿cuál es la mirada de este año? Muy buenos días, Carmen. Buenos días, Jaime y Gabriel. A ver, creo que es importante ver el impacto en salarios, pero creo que también es importante ver cuál es el impacto en los generadores de empleo, porque tenemos sectores productivos que han sido extremadamente golpeados como sectores y tenemos empresas grandes, medianas y pequeñas golpeadas, y de las pequeñas y medianas una gran cantidad y muy importantes desaparecidas. O sea, no es un tema, y coincido con Jaime, no es un tema que data solamente del 2020, este es un tema que viene arrastrándose, puede ser una coincidencia de la ley de injusticia laboral promulgada en el año 2015, donde se creó un desbalance total y absoluto de derechos entre trabajadores y empleadores. Los gobiernos tienen que ser facilitadores. Cuando el gobierno comienza a creer que puede definir las reglas del juego del presente y del futuro y imponerlas, comenzamos a ver lo que estamos viviendo. Y hemos coincidido, y estoy seguro que no solamente con los dos contertulios del día de hoy, sino con absolutamente todo el sector de los trabajadores y de los empleadores, vamos a estar de acuerdo que el empleo no se crea por decreto. Y sí sería, y parecería que es el Día de Inocentes, una maravilla poder tener y decir las estadísticas compartidas y articuladas entre el Ministerio del Trabajo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el INEC nos dicen que el empleo se ha movido en esta cantidad o en esta otra. Las estadísticas del IES nos hablan de alrededor de 280,000 puestos de empleo menos entre diciembre del 19 y octubre, que es la última cifra que tengo disponible, de octubre del 2020. Ese es el empleo pleno. Luego tenemos las cifras del INEC que nos hablan de una pérdida de alrededor de 500,000 puestos de empleo. La situación es compleja y creo que es hora de dejar de pensar solamente en salarios y comenzar a pensar en productividad y comenzar a fundamentar los contratos laborales y los acuerdos laborales en el principio básico de la OIT, acuerdo entre trabajador y empleador, y que el Estado regule que no haya abusos, pero ya no intermedie para que no haya más, para que generando más distorsiones. Bien, Gabriel, en un análisis de lo que acontece en el sector laboral, ¿cómo lograr justamente ese trabajar juntos, sector laboral, sector empleador, Estado con políticas públicas adecuadas? ¿Dónde ubica usted los nodos críticos? Creo que han estado presentes en este año 2020 con mayor fuerza. Gabriel, bienvenido, buen día. Muy buenos días, Carmen, a todos los radioescuchas y a los compañeros de mesa de trabajo. Yo creo que sí, hay algunos nudos críticos muy importantes. Uno que es clave y que lo hemos mencionado ya varias ocasiones es las diferentes reformas laborales que se han inscrito desde el año 2015 hasta la actualidad, que incluye la ley de apoyo humanitario. Eso está complicando las cosas y distorsionando las estructuras de contratación. En el Ecuador existen 40 modalidades de relación laboral, en el sector privado me refiero,
Y sin embargo, a pesar de lo señalado por Rodrigo, de la eliminación del contrato a plazo fijo en la Ley de Justicia Laboral, todavía en las estadísticas del 2019 se mira que todavía se utiliza ese tipo de contrato, lo cual es un poco extraño. Y por otro lado, se ha debilitado la posibilidad de los costos para los empleadores. La distorsión en la contratación con la Ley de Justicia Laboral, la Ley de Promoción del Empleo y hoy la Ley de Apoyo Humanitario no crean empleo y más bien lo que hacen es dificultar las estructuras de contratación. Ese es un nudo crítico que tiene que resolver el siguiente gobierno. Tiene que sintetizar las reformas laborales en un solo código o en una sola reforma, porque si no vamos a hacer el Código del Trabajo, que es un tanto complejo, al menos tendríamos que analizar hacer una sola reforma laboral, porque vamos a coincidir todos los que estamos acá, es que la Ley de Apoyo Humanitario tampoco ya no está dando abasto al problema que hoy coexiste y existe en el Ecuador. Entonces yo creo que sí es necesario hacer una reestructuración de la contratación individual de trabajo y desmarañar las reformas que estoy mencionando a fin de poder atraer la inversión. Porque para crear las condiciones para que exista empleo, los actores que hacen la inversión, tanto doméstica como internacional, tienen que ver reglas de juego mucho más claras en tema de contratación laboral. Esa es una primera impresión que me parece importante. Y una final es que para lograr la primera parte que usted decía, Carmen, es clave que el diálogo tripartito no solamente debe centrarse en lo que hemos conversado siempre a fin de año de fijar el salario básico, sino crear políticas públicas en diálogo permanente con los actores laborales, en este caso los trabajadores y los empleadores. Jaime, ¿es posible reformar? ¿Es posible cambiar el sistema? ¿Es posible flexibilizar las figuras laborales? ¿Es posible ese cambio? ¿Cómo lograr atraer la inversión? ¿Cómo lograr generar mayores fuentes de empleo? ¿Hasta dónde ir, Jaime? Bueno, Carmen, todo es posible, ¿no? En la vida. Yo diría que deberíamos actualizar la legislación laboral, habida cuenta de que hoy mismo hay mercados laborales totalmente diferenciados con relación a los tradicionales que teníamos. Sí, ciertamente. Pero esto implica necesariamente entonces entrar en un tema del diálogo, lo que hacían referencia tanto Rodrigo cuanto Gabriel. Y el tema del diálogo es uno de los temas que el gobierno nacional, no solamente este, sino el anterior. Y los anteriores también. Creo que el diálogo nunca ha prosperado, Jaime, históricamente. Bueno, sí hubo diálogos, Carmita, por ejemplo, quiero decir, para el propio establecimiento del Consejo Nacional del Trabajo, que ahora le ampliaron más salarios, que es un absurdo. Eso fue producto de un diálogo entre empresarios, trabajadores y gobierno en su momento. Claro que devino también por una demanda que nosotros hicimos como trabajadores frente al crecimiento de la tercerización en el país. Nosotros habíamos presentado a la USTR, es la Oficina de Negocios de los Estados Unidos, que frente a las empresas que en el país no tenían trabajadores con relación de dependencia, sino todos tercerizados, pues logramos establecer que se constituye el Consejo Nacional del Trabajo, que lamentablemente se dio por decreto ejecutivo y no mediante ley. Pero no obstante, ese fue un escenario importante en principio, que logramos ajustar el tema genérico de la tercerización entre intermediación, tercerización y colocación. Entonces, sí hubieron posibilidades. En el 2001, sobre materia salarial, con las cámaras sí fue posible llegar a acuerdos, lo que resulta difícil ahora con la nueva generación de empresarios, que es imposible. Hemos regresado 180 y más años en la historia. Pero todo es posible, Carmita, llegar a acuerdos en términos que le den razonabilidad a la producción. Pero ¿cuáles serían esos términos, Jaime? Vamos con líneas gruesas para luego recabar el criterio de Rodrigo, que no le gustó esto de los 180, no sé si giros o años. A ver, Jaime, ¿bajo qué líneas deberían gestarse esos cambios? Mire, de hecho no coincidirá Rodrigo. Yo respeto y valoro lo que él piensa y él ha hecho, entiendo, igualmente comentarios sobre mis opiniones al respecto, ¿no? A ver, pero ¿cuál ha sido
diría, el área insigne de este gobierno, me refiero, en términos de producción, alcachofas. No está mal que se produzca alcachofas y que se pueda exportar alcachofas, pero el tema es que en el aparato productivo ya industrial, ese que genera valor agregado, que genera empleo, ¿cuál? ¿Qué sectores? ¿Se han dado beneficios de alguna manera también al sector empresarial que hemos de alguna manera también nosotros cuestionado? Y está bien, ok, pero ya les dieron, ¿no? Algunas ventajas arancelarias, tributarias y cosas por el estilo. Y Rodrigo decía, han golpeado al generador de empleo. Yo siempre marco alguna diferencia con relación al tema de la generación de empleo. Si usted no tiene mercado, ¿para qué generar entonces industria? Usted tiene que tener un mercado con capacidad adquisitiva para que pueda desarrollarse la industria. Y las industrias en el país no se han desarrollado. Todavía tenemos industrias de la década de los 70, cuando el boom petrolero hizo que el gobierno inyectara recursos económicos y apoyara al sector industrial, pero que lamentablemente se quedaron con esa tecnología y con propiedades prácticamente de familias, porque no tenemos una gran empresa aquí en el país. Y claro, cuando queremos competir con los externos, o sea, con los países vecinos nada más, claro, tenemos enormes diferencias porque tienen tecnologías avanzadas, procesos productivos distintos al nuestro, y ahí es donde no podemos entrar a competir. Entonces, yo creo que es importante sincerar las propuestas que tiene el sector empleador, que con seguridad son válidas, pero también las propuestas del sector trabajador que de repente también son válidas, que el sector político, el sector gubernamental debería alentar a un diálogo y no terminar imponiendo por el hecho de que ganaron las elecciones. Entonces, es posible, con toda seguridad sí es posible, hacer algunos ajustes en materia laboral, pero que no impliquen tampoco la restricción o eliminación de derechos como últimamente ha pasado, Carmen. Ya no hay un Ministerio de Trabajo que verifique lo que está pasando en el mercado laboral. Hay trabajadores ahora mismo ya no con relación de dependencia, sino con factura. Y son temas que prohíbe la legislación porque la relación, de acuerdo con la Constitución, habla que tiene que ser bilateral y directa, y ahora está externalizado. Nuevamente estamos volviendo a la tercerización. Entonces hay que sincerar de parte del sector empleador y también de parte del sector trabajador. Y como dijo Rodrigo, y estoy totalmente de acuerdo, el gobierno tiene que ser el facilitador y no el que termine imponiendo. Bien, pero Jaime no me dijo esos ejes de cambio que necesitamos. Vamos a insistir en la siguiente ronda. Rodrigo, parece que el sector empresarial no ha cumplido tampoco. Hay dificultades, no ha logrado esa modernización necesaria, tampoco ha luchado por ese valor agregado que es fundamental para el crecimiento de la economía. Rodrigo. A ver, primeramente quiero ampliar un poco lo que me sonreí un poco ante tu comentario, Jaime, era para saber, no sé en qué parte estoy yo, si entre los nuevos empresarios, nuevos dirigentes empresariales o en los anteriores. A ver, estaba ¿en cuál se siente, Rodrigo? ¿Cómo? ¿En cuál se siente usted está? Yo creo que estoy más bien en los nuevos. Creo que estoy apuntando a una nueva ola y de hecho muy criticado en muchos ámbitos. Creo que algo que nos limita el crecimiento tiene que ver muchas veces con el proteccionismo. Así como a un niño le limita el crecer, el poder desarrollarse en un ejercicio como la bicicleta, el que el papá le sostenga del asiento para que no se caiga, el proteccionismo en todos sus ámbitos limita al sector empresarial. Y coincido plenamente con Jaime. Tenemos un tema de un mercado completamente reducido, pero no solamente por capacidad adquisitiva. Nosotros apuntamos a un mercado de 16, 17 millones de ecuatorianos, cuando deberíamos tener más acuerdos comerciales y poder tener mayor capacidad y mayor exigencia productiva, porque el mercado internacional, que sí tiene mayor poder adquisitivo, nos lo exige. Y ahí viene un tema que es sensible y no se ha topado. El momento que se firman acuerdos comerciales no es un tema arancelario únicamente de que el producto del Ecuador vaya a Estados Unidos o a Europa o a la China, o que el chino venga al Ecuador o venga de Estados Unidos. También hay aspectos de movilidad laboral en igualdad de condiciones.
en donde el trabajador ecuatoriano, que también, así como muchas empresas ecuatorianas, están supeditadas a un proteccionismo estatal muy sólido, el trabajador ecuatoriano también sobrevive de un proteccionismo muy fuerte. Y el momento que tenga que competir en igualdad de condiciones con un venezolano o con un colombiano o con un chino que quiere venir a trabajar en igualdad de condiciones, pero su productividad laboral es muy superior, el generador del empleo va a preferir quien le rinda más productividad. Y es la razón por la cual en los últimos 120 años el mercado laboral ha sido en gran medida, ha venido siendo reemplazado por máquinas. Y ahora, ya que hablamos de la revolución 4.0, 5.0, robotización, este es un tema que hay que ponerlo sobre el tapete, porque no podemos seguir creyendo que en el campo, el principal generador de empleo, vamos a seguir con asadón ni pala. Tenemos que entrar a mecanización, tenemos que entrar a drones, tenemos que entrar a sistemas de robotización mucho más sofisticados y más avanzados, por lo que dice Jaime, porque tenemos que ser mucho más competitivos en un mercado internacional, tanto con nuestros vecinos como con nuestros socios comerciales presentes, y que bien que se vengan muchos más socios comerciales para el futuro. Gabriel, tanto trabajadores como empleadores deben trabajar por elevar los niveles de productividad. ¿Dónde están las dificultades, Gabriel? Bueno, varias dificultades. Yo quería anotar un tema antes de responder su pregunta, como que hilvanando los criterios que han mencionado tanto Jaime como Rodrigo, y es que debemos tomar en consideración que según un estudio de la CEPAL, con OIT también, parecido al que mencionó usted, Carmita, si vamos a crecer al 3% del PIB, vamos a recuperar las cifras económicas en el 2025. Pero si vamos a crecer al 1.8, que es la tendencia, que es la más probable que pase en la región, vamos a recuperar las cifras macroeconómicas, entre ellas las del empleo, en el 2026-2027. O sea, la creación del empleo no va a ser tan fácil. Y ahí sí, voy a su pregunta, las cosas que hay que cambiar, entre otras, es la forma de la relación laboral. Si las relaciones laborales han cambiado, se han mutado, y uno de esos elementos es el que nos tiene ahora también en esta entrevista, es el tema tecnológico, el tema del Internet, el tema de la relación laboral con la transformación que tiene que existir en la matriz energética. Tiene que haber una movilidad sostenible para que se pueda dar de otra forma el tema del empleo, incluso en los espacios urbanos. Tiene que haber una revolución digital para que puedan también transformarse algunas, como decía Rodrigo al inicio, hay algunas empresas que se han acabado, y de hecho el estudio de INEC, del Enentum, da cuenta de eso. Hay unas empresas y unos sectores que se debilitaron y van a seguir siendo débiles, y otros se van a fortalecer, entre ellos el de la salud. O sea, el sector de la salud es uno de los sectores al que hay que apuntalar mucho más, y servicios y los conexos a ellos para crear empleo. Porque tenemos que ver las formas en las que podemos crear empleo, y que las normativas, como señalé en mi primera intervención, reduzcan modalidades o sinteticen las miles de reformas que tenemos, porque esos acuerdos comerciales a los que hace referencia Rodrigo no van a llegar tampoco, o se van a asustar si es que ven una contradicción total, si es que existe o no reducción. Hoy tenemos, por ejemplo, dos tipos de reducciones: la del Código del Trabajo y la Ley de Apoyo Humanitario. Tenemos por un lado el tema del contrato indefinido o el contrato emergente. Entonces eso ocasiona una distorsión, ocasiona una confusión en la relación laboral, y termina sucediendo lo que dice Jaime. Es decir, que el día de mañana entonces yo contrato como puedo, incluso al margen de la Constitución. Ahora yo quiero poner un tema a discusión que es muy importante. La Constitución prohíbe la tercerización y la intermediación, y prohíbe el contrato por horas, pero yo solo hago la pregunta de si es que es necesario ese tipo de estructuras repensarlas sin que se viole derechos. Solo hago la pregunta, mi querido Jaime. Bueno, pero, y a mí me parece una pregunta fundamental. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros pusimos eso en las reglas constitucionales,
avanzamos mucho en derechos, pero las estructuras económicas y sociales cambiaron. Entonces, sí creo que es necesario repensar si hay otros mecanismos para crear empleo, otras oportunidades, porque los que tienen ya derechos ya los tienen, pero hay que ampliar la frontera del empleo y tal vez algunos de esos elementos, sin que se viole derechos, podrían y serían necesarias cambiarlas para poder ampliar la posibilidad de empleo. Si no, nos vamos a recuperar las cifras del empleo, no mañana, no el próximo año, sino si es que el próximo año tal vez no se da otro boom del COVID, lo cual la economía, no sé si estuviera, incluso la de la región, estuviera posible de soportar. A ver, Jaime, tiene la palabra ahí. ¿Es posible ampliar esa frontera laboral? Bueno, mire, yo le decía cuando hacía referencia a reformas a la legislación laboral, si era posible, digo que sí. Y yo sigo reiterando que sí. Ya, pero ¿cómo le aterricemos? Es decir, ¿cuáles deberían ser las propuestas o desde su visión, cuál es el camino? Mire, yo creo que lo importante es establecer mesas de diálogo, mesas técnicas de diálogo, no mesas políticas exclusivamente como ha sucedido. Bueno, ni qué mesas, ¿no? Más bien ha habido una imposición desde la política. Pero hay un cambio en la posición de la dirigencia sindical en nuestro país. ¿O continuamos con la misma retórica que no permite avanzar, Jaime? Mire, yo refiero básicamente a las experiencias que hemos tenido y que les señalaba del 2005 sobre el Consejo Nacional del Trabajo y en el 2001 sobre el tema salarial y el diálogo con el sector empresarial. Yo refiero a eso porque son experiencias importantes que de repente no estamos explotando. Ahora no hay diálogo y todo se termina imponiendo. Entonces, ahí salimos perdiendo todos, inclusive el propio gobierno sale perdiendo. Por eso es que la Organización Internacional del Trabajo hace todos los esfuerzos para efecto de que pudiera establecerse en realidad estos mecanismos de diálogo, estableciendo estas mesas técnicas que nos permitan entonces avisorar un futuro que, basado en las experiencias que tenemos, proponerlas. Ahora, usted me hablaba, me hacía referencia sobre el tema de los ejes, y a mí me preocupa mucho y quiero coincidir con Gabriel en particular. Yo soy muy escéptico de lo que, y claro, quisiera ser optimista y de repente usted me buscará también, Carmita, oiga, planteemos optimismo sobre el tema, pero es que tenemos que partir de realidades. Mire, la propia Organización Internacional del Trabajo refería que por cada punto de crecimiento del Producto Interno Bruto hay que hacer 2.2 veces la inversión. Y si vamos a tener un decrecimiento como hemos tenido ahora del Producto Interno Bruto y que creo que va a prolongarse por algunos años, pues evidentemente uno no puede ser optimista frente a una realidad. Y el desempleo va a ser una de las características que se van a presentar de por medio. Si estamos pensando en que nuestro país única y exclusivamente deba ser exportador primario, banano, cacao, camarón, ahora alcachofas, y no estamos pensando en una diversificación de la industria, pues evidentemente estamos perdidos. Si de por medio del país han salido 36 mil millones de dólares que están invirtiéndose en cualquier parte del mundo y no se están invirtiendo aquí en el país, pues evidentemente no va a haber posibilidad de desarrollar empleo ni tampoco ser competitivos. Si de por medio tenemos tasas de interés de usura, ¿quién va a tener acceso al crédito para poder producir algo, para instalar algo? Si de por medio también, una de las insignias del gobierno anterior, el tema de las hidroeléctricas, nosotros habíamos hablado que las hidroeléctricas deberían estar al servicio del aparato productivo, reduciendo las tarifas para generar mayor competitividad. ¿Dónde están esas tarifas preferenciales? Si se dijo por ahí también algunos proyectos petroleros que iban a ser, digamos, de la raíz de la producción en el país y de la competitividad, ¿dónde están? Entonces no hay políticas de Estado, no hay políticas públicas, no hay diálogo y lamentablemente estamos como estamos. ¿Por qué? Porque cada cual jalamos los intereses pues, a lo que nos convenga. Yo diría, por ejemplo, hay una planificación respecto del crecimiento de la población económicamente activa. ¿Cuántos trabajadores ingresan al mercado laboral? ¿Cuántos deben ingresar al sector público? ¿Cuántos deben ingresar al sector privado? ¿En qué áreas? ¿En qué tipos de producción igualmente?
No nos centremos solamente en las alcachofas, en el banano, en el camarón, en el cacao y en las flores. O sea, pensemos en cómo ser competitivos con otros países. Yo decía, por ejemplo, si les preguntan a las cámaras de la pequeña industria, y Rodrigo, me gustaría que tú converses con ellos. Ellos están preocupados sobre los temas de los acuerdos comerciales que se están haciendo ahora con México, con Chile, Perú y Colombia, ¿no? Y también con los Estados Unidos. Pregúntales por qué están preocupados. Es que la pequeña industria va a ser mucho más impactada porque no nos hemos desarrollado tecnológicamente para ser competitivos y vamos a acabar con esas pequeñas. Pero Jaime, ¿hay que dar el salto o no? ¿Debemos o no tener acuerdos comerciales? Estamos en un mundo globalizado. Sí, hay que dar el salto, pero no el salto al abismo, pues. Hay que dar un salto planificado, programado, de tal manera que nos potencie a nosotros entonces en qué mercados ingresar. Y eso implica tener diálogo. Sin diálogo no vamos a lograr absolutamente nada. Más bien, la crisis se va a ir acrecentando mayormente. Ya, Rodrigo, parecería ser que, como expresa Jaime, varios capitales están fuera del país. Si es que lográramos que traer esa inversión de los propios ecuatorianos que mantienen los recursos afuera, podríamos lograr mejores escenarios. Partamos por allí a propósito del análisis de Jaime Arciniegas. Los capitales no tienen nacionalidad. Los capitales simplemente se asientan donde sienten confianza. Y Jaime, no te preocupes de la alcachofa. Nosotros dejamos de exportar alcachofa hace rato atrás porque los exportadores de alcachofa se autoexportaron a otros países donde sí podían producir sin tanta traba. Entonces, la alcachofa es un lindo mito. Los acuerdos comerciales, sí, generan sensibilidades. Yo pertenezco a un sector de altísima sensibilidad en todos los países del mundo, que es la leche. Y sin embargo, estoy convencido que lo mejor que le puede pasar al Ecuador es comenzar a trabajar en diferenciación. Este año, con todo y crisis, han salido 3 productos con lácteos. Comenzaron a exportarse helados de Salcedo a Estados Unidos. Se han hecho 2 exportaciones de queso azul, pero no de cualquier queso azul, del queso azul andino, cumpliendo la normativa norteamericana. Y se ha hecho una exportación de leche en polvo, que tampoco es leche en polvo, es leche en polvo fortificada para niños. Entonces, diferenciación sí podemos y estamos en contacto permanente. De hecho, son reuniones semanales a través del Consejo de Cámaras, Cámara de la Pequeña Industria, por un lado, y a nivel del Consejo del Trabajo también. Pero sí quiero dejar en claro 2 cosas, y las mencionó Gabriel. Aquí satanizamos la tercerización. Primero la satanizamos en el gobierno de Palacio por abusos que se daban. Y se creó un capítulo en el Código del Trabajo que prohibía la tercerización. Esa tercerización luego se prohibió constitucionalmente. ¿Y qué hicimos? En lugar de corregir las distorsiones, eliminamos una forma de contratación. El trabajo por horas. Eliminó una forma, la prohibición del trabajo por horas, eliminó una forma de contratación completamente válida en el mundo entero. Lo que había que hacer era corregir las distorsiones. Y ese Código del Trabajo requiere reformas, pero no reformas parche. El Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, y que sí trabajó el 2019 y algo avanzado el 2020, sí planteó reformas ya más estructurales, en base a diálogo, en base a propuestas de los trabajadores, en base a acuerdos que se llegaron. Pero ahí tenemos un problema gravísimo, que es popular, pues. Estás lidiando con los amigos de la asamblea y muchos amigos nuestros. Estás apareciendo, ¿no? Solo avisándole a mi hija que está acá atrás. No importa, él está participando también, Rodrigo. Está escuchando. Pero el tema es este. Estamos en un tema serio. La asamblea está más ocupada de ver cómo guarda su puestito en la asamblea o cómo queda bien para los electores para la próxima elección, en vez de estar pensando en cómo solucionar problemas en ámbito técnico. Ese es uno de los graves problemas.
Y sí, en campaña se ofrece cualquier cosa y se dice cualquier cosa. Y nadie le ha podido atinar a cuántos empleos va a crear. Y si el día de mañana en el Ecuador se tomaría una decisión como la que tomó Nueva Zelanda en el 84 o como la que tomó Chile en los 70s, de eliminar subsidios y eliminar proteccionismos de golpe, va a haber un impacto inicial y va a haber un proceso de reconversión. Pero no podemos seguir esperando que todo el diálogo termine, que todo concluya, porque Alianza del Pacífico se comenzaron los diálogos en el año 84 y seguimos dialogando y ya no y seguimos diciendo que no estamos preparados. Y Estados Unidos suspendió el diálogo hace 16 años y seguimos en el cuento de que no estamos preparados. Y el tema de Europa, se suspendieron diálogos en el 2014 y maravillosamente se firmó en el 2016 con la disque oposición, y sí, disque oposición del presidente y la presidenta de la Asamblea, pero se firmó. Y más bien lo que estamos viendo es que acabamos ya de cerrar 4 años del acuerdo con Europa y seguimos preocupados porque no estamos preparados. Dejémonos de esperar de papá Estado, dejemos y olvidémonos del gobierno y comencemos a pensar que somos nosotros, la sociedad civil, los empresarios, los trabajadores, los acuerdos que entre nosotros lleguemos, los que nos lleven a un mejor futuro, porque ya Europa tiene 4 años encima y no hemos hecho nada. Rodrigo, ya no tenemos tiempo, pero a mí me parece fundamental lo que decía Jaime, ¿no? Caramba, ¿por qué no se reúnen entonces esas mesas de diálogo y se toman definiciones? Gabriel, vamos a concluir con usted, ya no tenemos tiempo, pero sí. A ver, ¿qué es lo que deberíamos de esperar los ecuatorianos para el próximo año desde la mirada laboral? ¿Cómo lograr confluir con ideas que permitan al país enfrentar los nuevos escenarios también? Estamos en escenarios distintos, diferentes, Gabriel. Por supuesto, es decir, todos los problemas que habíamos tenido antes y que los habíamos discutido de manera epidérmica, hoy son de fondo. Y que los cambios fundamentales de los que ya me había referido y que nos lo están señalando los organismos internacionales, es el tema tecnológico, el tema de la mayor expansión del gasto fiscal para poder imprimir mayor en la economía, que también va a ser necesario. También va a ser necesario que el Estado reoriente la expansión fiscal con lo que tenga, porque hay que ser claros en una cosa, el Ecuador no es un país que recibe normalmente inversión extranjera. O sea, no somos un país al que, como Colombia o como Perú, que nos viene normalmente inversión extranjera. Es lo deseable y es lo que tenemos que hacer. Pero también necesitamos que el Estado también haga una mayor expansión del gasto fiscal para que le pueda mover a la economía, en parte también. Y otro elemento importante es el tema de reformas, como hemos estado hablando, porque el tema de reformas nos está prohibiendo, hablábamos de Europa, pero es que para el tema de los convenios tenemos un problema. En la Constitución señala que no puede haber arbitraje nacional ni arbitraje regional. Eso está en la Corte Constitucional. Entonces, una de las tareas que menciona Rodrigo es esa. O sea, que de hecho fue uno de los problemas para firmar el acuerdo con Europa y que nos detiene la posibilidad de tener acuerdos con Estados Unidos y con otros actores, que de hecho ya se está señalando. Las reformas también tienen que estar enfocadas al diálogo técnico, como decía Jaime, pero diálogo técnico sobre norma escrita, sobre proyectos hechos, con datos que vemos nosotros como centro en los que se utiliza de manera, no hay un análisis de las modalidades que necesitaría hoy el Ecuador. Y eso es también una de las grandes tareas que tiene la cartera de Estado de Trabajo. Pero a él no se le va a imaginar las modalidades, al Ministerio del Trabajo. Tiene que ser de manera concertada, y yo sí quiero terminar la intervención diciendo que algunas de las cosas que habíamos creído seguras hace 4 o 5 años en temas económicos y de reformas, hoy están cambiando. Y necesitamos, pero para eso necesitamos consensos, porque si no, no vamos a tener el próximo año otro octubre o otro problema así que expanda los problemas. No creo que sea lo recomendable, y creo que ahí, acogiendo el tema de Jaime y de Rodrigo y hilvanando las ideas,
estos escenarios que estamos haciendo hoy, ahorita, tienen que replicarse con el gobierno y con todos los actores que también están involucrados. Bien, muchas gracias a nuestros invitados y al invitado chiquito también, que nos dio la sorpresa con Rodrigo. Lo invitaremos la próxima, Rodrigo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.